Roborock S8 Max XA Ultra, el primer robot aspirador que ha llegado a la estratosfera. Literalmente ha estado en el espacio. Pero este Gagarin chino tiene más cualidades además de su hazaña estelar. Para empezar, una navegación de primer nivel con sensores avanzados, incluidos láseres lineales. Según la publicidad, este robot es capaz de detectar incluso charcos. Cuenta con un cepillo lateral extensible que recoge la suciedad de las esquinas, y una mopa vibratoria con elevación de 20 milímetros y un mini disco giratorio que limpian a fondo incluso las zonas pegadas a las paredes. Además, sus dos rodillos combinados con un motor de 10.000 pascales prometen auténticas maravillas. ¿Pero realmente cumple lo que promete? Lo descubriremos en este análisis exclusivo de Best Robot. Aquí tenemos la caja. Se ve bastante premium, pero vamos a ver qué hay dentro. También viene la estación de autolimpieza y el robot, que es bastante pesado y robusto. Lo veremos más adelante. Además, hay una rampa desmontable, no hace falta comprarlo aparte. Eso siempre es un punto a favor. Incluye una bolsa de repuesto, algo que ya no es común en todas las marcas. Roborock sigue siendo generoso. Como suele ser el caso con Roborock, la cantidad de accesorios no es enorme. Teniendo en cuenta que hablamos de un modelo con 10.000 pascal de potencia y cámara RGB integrada, el precio se mantiene razonable, aunque un poco más barato no vendría mal. El S8 Max HAMEM Ultra es un robot grande, elegante y bastante voluminoso. Su altura total es de 103 milímetros. Antes de comprarlo, asegúrate de que cabe bajo tus muebles. Tiene un LiDAR con sensor de presión para evitar que se quede atascado bajo el sofá. En la parte frontal, además de los botones clásicos de encendido y regreso a la base, han añadido uno exclusivo para la limpieza con mopa. También tiene una tapa semiabierta desmontable. ¿Por qué? Buena pregunta para los teóricos de la conspiración, pero no vamos a entrar en eso. Mejor echamos un vistazo al compartimento del polvo. Una caja clásica con filtro EPA en la parte trasera y válvulas laterales para vaciado. Como novedad, una pestaña en la entrada de aire. El robot casi no utiliza el parachoques con resorte, ya que va cargado de sensores. Los láseres lineales detectan fácilmente objetos grandes. La cámara de luz estructurada y la cámara RGB trabajan juntas para identificar obstáculos. Además, tiene luz automática para zonas oscuras. En el lateral han integrado una ranura para el cepillo extensible y otra para el sensor lateral tipo DTOF. En la parte trasera está la rueda de aparcamiento y el sensor de localización de la base. Los conectores de carga están bien separados en los extremos. Debajo, el clásico orificio de recarga del depósito. En el lado izquierdo está la válvula para vaciar el polvo y una rejilla de ventilación. Las ruedas tienen dibujo todoterreno. También vemos la rueda delantera giratoria, un sensor ultrasónico para detectar alfombras y 6 sensores de superficie, 2 de ellos detrás de las ruedas para permitir maniobras en marcha atrás sin problema. Sus herramientas de limpieza merecen atención especial. Cepillo lateral de 3 brazos con sistema extensible. Nada sofisticado como el del nuevo Revo Curve, pero el módulo principal flota sobre 2 suspensiones para un mejor contacto con el suelo. Bajo la estructura con deflectores encontramos 2 rodillos con fijaciones desmontables. Son los encargados de la mayor parte del trabajo en la limpieza en seco. En este modelo, la succión es más un complemento que un protagonista. Lo veremos más adelante en las pruebas. La mopa vibratoria se encarga del fregado. Tiene una gamuza gruesa y de buena calidad. Sigue habiendo 2 sectores de vibración, pero la mopa no vibra en su totalidad. Por diseño, no puede limpiar justo al borde de las paredes. Para solucionar eso, los ingenieros incluyeron una pequeña mopa lateral giratoria que friega justo al lado del rodapié. Este pequeño disco, del tamaño de un algodón desmaquillante, va atornillado para que no se suelte. Parece que en el departamento de diseño de Roborock ya no hay café gratis. Pero en cuanto a diseño exterior, se lucieron. La estación de carga es espectacular. Cuestión de gustos, claro, pero nosotros estamos encantados. Tras limpiar, el robot vuelve a la base, vacía el depósito, rellena el agua y lava la mopa con agua caliente y detergente. Para ello, utiliza un rodillo con cerdas que se mueve de lado a lado sobre una guía. Incluso la mini mopa tiene su propia bandeja con sistema de riego. Se limpia sola mediante fricción al girar sobre una rejilla. Para facilitar el mantenimiento, se puede extraer la rejilla del filtro, el rodillo y desmontar la rampa para lavarla. Sin embargo, la bandeja principal no es extraíble. Bajo el panel frontal hay un depósito recargable de detergente. Basta con abrir la tapa y rellenarlo. En el compartimento grande está la bolsa de polvo, con una práctica lengüeta de plástico. Los depósitos, como siempre, se colocan desde arriba sin tapa. Esto agiliza el mantenimiento, pero dificulta limpiar el polvo acumulado. La forma del depósito es peculiar, pero el volumen es estándar, entre 3,5 y 4 litros. No se abre del todo, así que limpiarlo a fondo no es fácil. El tanque de agua limpia incluye un sistema de desinfección. Por lo demás, todo sigue el estándar de Roborock. En la parte trasera hay un canal para recoger el cable y un conector de servicio. No es posible conectarlo directamente a redes de ingeniería. Para eso, deberías optar por el pack con estación mini. En conjunto, la estación deja una excelente impresión. Tiene un diseño atractivo. Finalmente han añadido el dispensador de detergente. Pasamos ahora al apartado de control.
Necesitamos la app oficial de Roborock. Durante la configuración, se debe seleccionar la región y una red Wi-Fi de 2,4 GHz. La instalación es rápida y sin complicaciones. El robot generó el mapa en solo 8 minutos. Detectó el espejo y lo marcó con un icono, aunque igualmente dibujó el reflejo detrás. No colocó los muebles, pero identificó correctamente el tipo de suelo en casi toda la vivienda. Aquí tienes en pantalla todas las funciones disponibles. Haz pausa si quieres verlas con detalle. Te explicaré solo las más interesantes. Por ejemplo, la frecuencia de vibración y el flujo de agua se controlan desde un único deslizador. No hay ajuste progresivo de humedad como en los Q-Revo. En cuanto al patrón de limpieza en zigzag, es igual al de sus competidores. También dispone de un modo meticuloso con velocidad reducida de limpieza. Una función útil es el Smart Plan, con el que el robot adapta automáticamente los parámetros a cada habitación según sus condiciones. Justo bajo el interruptor del detergente se indica que también se puede usar para rellenar el depósito de agua, lo que en teoría podría ayudar a eliminar manchas difíciles. En la sección de funciones experimentales encontramos el modo de detección de suciedad, que probaremos más adelante. Además, se puede personalizar el sistema de evitación de obstáculos. Puedes activar la cámara, ajustar la sensibilidad de los sensores, permitir el reconocimiento de mascotas y usar inteligencia artificial. Incluso puedes conectarte remotamente a la cámara del robot para echar un vistazo a tu mascota en casa. No es necesario usar el joystick. Solo tienes que pulsar el botón Buscar mascota, y el robot lo hará por ti. Aunque en nuestro caso, no encontró al gato y tampoco reaccionó ante su peluche. Como ves, el robot ofrece muchísimas posibilidades. Solo echamos en falta la opción de ocultar habitaciones en el mapa o marcar zonas con cortinas. Los modelos con la etiqueta Max Bepernois siempre han destacado por su navegación avanzada. Veamos cómo se comporta este buque insignia espacial. Lo primero que hace es escanear cuidadosamente cables y objetos. Detecta la báscula, analiza los bordes de los obstáculos y comienza a adentrarse en el campo de minas. Su algoritmo no es del todo predecible, se mueve con cuidado, se acerca desde diferentes ángulos, retrocede con frecuencia y vuelve a pasar por zonas ya limpiadas. Al final, el S8 Max Quantum Ultra esquivó con éxito todos los peligros. Aún así, la navegación con obstáculos de este modelo es de primer nivel. Probablemente el más inteligente all-in-one que ha pasado por nuestro laboratorio. La capacidad de reconocimiento no cambia en la oscuridad. La combinación de luz integrada y láseres lineales hace su trabajo. Ahora, ¿será capaz este robot de identificar un charco? En modo de fregado, el robot detecta la humedad, la marca en el mapa y anuncia que subirá el cepillo principal para limpiar a fondo la zona. Lo curioso es que en este modo, el cepillo principal ya está elevado por defecto. Aún así, al finalizar el ciclo de limpieza, los rodillos siguen secos. Pero en el modo combinado, cuando más falta haría, el robot ignora el charco. No hay marcas en el mapa y el agua termina en los rodillos, en el depósito de polvo o, si hay mala suerte, en el motor. Así que sí, el robot tiene potencial para detectar charcos, pero sus algoritmos aún necesitan trabajo. Cuando se trata de manchas, la historia es otra. El robot no las detecta en ningún modo, ni siquiera en Smart Plan. No hay marcas en el mapa, no cambia su trayectoria y desde luego no muestra señales de inteligencia. Expandimos la zona de limpieza y lo lanzamos a una habitación nueva. El S8 Max Kemke bordea sin problemas las cortinas y se mueve con seguridad junto al rodapié blanco. Con el rodapié oscuro tuvo algunas dudas, lo que afectó ligeramente su trayectoria, aunque nada grave. Donde sí se comportó de forma extraña fue con el tendedero. Trató de subirse a sus patas tubulares, se quedó enganchado y emitió unos sonidos bastante extraños. Después de su impecable esquiva de obstáculos en las pruebas anteriores, esperábamos algo más de él. Decepcionante. También ignoró por completo una pata delgada de una mesita. Solo empezó a detectarla tras chocar con ella. En resumen, la navegación en campo todavía necesita ajustes. Las patas estándar de los muebles, sean negras, blancas o cromadas, sí las detecta bien. Lo que realmente importa son las dimensiones. También hemos evaluado su comportamiento en alfombras. El módulo de fregado se eleva, como promete, hasta 20 milímetros. A diferencia de sus competidores, no roza ni siquiera con alfombras de pelo medio. Esto es clave si tienes una alfombra gruesa junto a la chimenea. Además, puedes programar que evites ciertas zonas o incluso que las friegue con mopa. Esto puede ser útil para felpudos de goma en la entrada. Las superficies oscuras no suponen ningún problema. El S8 Max Go las limpia sin alterarse, en cualquier dirección. Nada que reprochar a los sensores de superficie. No se cae de la mesa, ni se lanza por las escaleras. En cuanto a los umbrales, pasó rampas de 15 y 20 milímetros en diagonal a la primera. Todo un todoterreno. Eso sí, ten en cuenta que su altura total es de 103 milímetros, así que necesitarás al menos 104 milímetros de espacio libre para que pueda limpiar bajo el sofá. En casa, su comportamiento es ordenado y predecible.
No repite trayectos innecesarios y cubre todas las zonas accesibles en el orden indicado. Aunque su batería no es especialmente grande, la autonomía en modo máximo es excelente. Recorriendo la casa, el robot llenó su depósito con polvo, pelos y migas. Los rodillos quedaron bastante limpios, aunque en los extremos se enredaron algunos cabellos y hilos. El ruido del S8 Max Magnum Ultra es el habitual en la serie S, de 54 decibelios en modo silencioso a 69 decibelios en modo máximo. El nivel de ruido es aproximadamente un 20% superior al de los robots de la serie Q-Revo. Me gustaría decir que eso se debe a su mayor potencia, pero hay un matiz. En el modo Max Más, el robot recorrió el banco de pruebas durante 10 minutos, pasando 6 veces por cada ranura, en todas las direcciones. ¿Y qué logró? Limpió una ranura de 2 milímetros en 2 puntos y parcialmente otra de 4 milímetros. Y ahí se acaba su capacidad. Buena parte de esos 10.000 pascales se pierde en el sistema de doble rodillo. No esperes que limpie en profundidad la alfombra de entrada, aunque en general, su rendimiento en limpieza en seco es bastante bueno. En la jaula de pruebas sigue el patrón habitual, 2 pasadas por los bordes y luego en zigzag cruzado. Aunque la potencia es limitada, los rodillos atrapan sin problemas todo tipo de partículas, y el cepillo lateral se extiende cuando entra en las esquinas. Al final, solo quedaron 9 residuos en la superficie de pruebas, con un peso total inferior a 1 gramo. Otro robot que entra al club del 100% en suelos laminados. Las esquinas, sin embargo, son otro cantar. El cepillo lateral se despliega demasiado tarde, por lo que no limpia bien desde el primer intento. La segunda pasada mejora el resultado, pero sigue dejando residuos en un radio de hasta 15 centímetros. Eso sí, en cuanto a estética, el S8 Max Minute Ultra es un artista. Su patrón de limpieza sobre arena parece dibujado a mano. Limpió correctamente las superficies de madera, aunque un paño húmedo consiguió sacar más restos. En juntas y zonas periféricas quedó trabajo pendiente. Tras 2 pasadas, el cepillo lateral saca arena de las esquinas, pero también la esparce bastante por la zona. En una alfombra fina, el robot optó por una limpieza doble, lo que le dará puntos extra en la evaluación. Con este algoritmo limpió muy bien el centro del área de pruebas, pero las esquinas y bordes siguen siendo su punto débil. En alfombras de pelo largo, sin embargo, los 2 rodillos giran en direcciones opuestas, lo que levanta el pelo y extrae la suciedad incrustada. Un solo ciclo estándar fue suficiente para recoger el 84% de los residuos. Aunque, claro, siempre queda algo de suciedad en el fondo. No llega al nivel de una aspiradora vertical. Los resultados de limpieza en seco eran previsibles. El S8 Max Height Ultra rinde mejor en suelos laminados y alfombras de pelo medio. Después de las pruebas, los rodillos estaban relativamente limpios. Solo se enredaron algunos cabellos en los extremos que conviene retirar de vez en cuando. Por suerte, el vaciado del depósito no requiere intervención. 20 segundos después, extraemos un depósito completamente vacío. En las pruebas se utilizaron distintos tipos de suciedad: cáscaras, mezcla de cereales, arena y tierra para gatos. En todos los casos, la estación logró un 100% de vaciado. Incluso el test con un depósito lleno de pelo se superó sin dejar ni un rastro. Tu mascota ya está deseando conocer a su nuevo asistente. ¿Y qué tal el fregado? ¿Puede esta mopa vibratoria competir con los robots que friegan con mopa giratoria? Todo depende del modo que elijas. Como puedes ver en los ejemplos de pantalla, en el modo Intensivo Plus, el robot friega a mitad de velocidad pero con el doble de precisión. Así que probamos a sacarle el máximo partido en ese modo. Tras humedecer la mopa en la base, el robot se enfrentó a manchas de café. Con un par de pasadas eliminó la mayor parte, pero quedaron marcas visibles. Solo con un segundo ciclo de fregado, consiguió reducirlas, aunque no del todo. En los bordes, el minimopa no da la talla. Por falta de presión, deja sin limpiar hasta 45 milímetros junto a la pared y hasta 12 centímetros en las esquinas, igual que robots sin mopa lateral o sin sistema de fregado perimetral. Con manchas de zumo, la historia se repite. 2 ciclos con doble pasada limpiaron aceptablemente el centro, pero no los bordes. Con tierra seca, el primer ciclo solo esparció la suciedad. En el segundo, recogió algo más, pero los surcos en el suelo lo dicen todo. En la tercera pasada, el color marrón se atenuó. Tras la cuarta y quinta, la mopa recogió más suciedad, pero todavía quedaban restos. A partir de la sexta y séptima pasada, la zona central se veía limpia, pero las paredes seguían con barro acumulado. El mini mopa no hace su trabajo en los bordes. Y ahora, la prueba más exigente: manchas secas de ketchup. Veamos cómo se defiende nuestro pequeño Neil Armstrong. En las 2 primeras pasadas, solo logró humedecer ligeramente las manchas. Después de enjuagar la mopa en la base, realizó otras 2 pasadas. Las manchas comenzaron a difuminarse, dejando una especie de salsa de tomate extendida por la superficie. En las pasadas 5 y 6, el robot consiguió retirar parte de esa pasta roja, pero aún quedaban rastros visibles y marcas de las ruedas. La superficie se fue aclarando en la séptima y octava pasada, aunque seguían viéndose líneas oscuras causadas por la mopa sucia.
Fue recién tras la 9ª y 10ª pasada que el robot limpió la mayor parte de los restos. El centro quedó relativamente limpio, pero solo tras la 12ª pasada desaparecieron casi todos los residuos visibles. En general, el rendimiento del fregado húmedo es inferior al de los robots con mopa giratoria. El S8 Max Fa Ultra solo sirve para un mantenimiento superficial del suelo, no para limpiezas profundas. Después de cada jornada de limpieza, la estación lava las mopas, incluyendo el mini disco con agua caliente. La temperatura anunciada es de hasta 60 grados, pero en realidad no pasa de 32,5 grados Celsius, lo que la convierte en una de las temperaturas más bajas entre los robots que han pasado por el laboratorio. El tiempo y consumo de agua son estándar. Así suena el ciclo de autolimpieza. Evaluaremos la limpieza en modo profundo con agua caliente, sin añadir detergente, aunque el dispensador está disponible. El café dejó manchas en toda la mopa, incluso en los bordes. Durante el ciclo, el color marrón se redujo, pero aún se notan las zonas limpias y sucias. Lavando a mano se logró un mejor resultado. Varios enjuagues y la mopa quedó como nueva. Con el Sumo pasó lo mismo. Se notan las marcas en la microfibra y en el disco. La estación hizo un buen trabajo visualmente, aunque aún quedaba algo de suciedad. Al exprimirla a mano salió poca agua sucia. Resultado, aprobado. La suciedad quedó pegada en grumos, sobre todo en el borde izquierdo. El disco también quedó sucio. Después del ciclo de lavado, la microfibra parecía gris uniforme y el disco más limpio, pero fue solo una ilusión. Fíjate en la espuma marrón y en el color del agua escurrida. Después del ketchup, la mopa quedó teñida de rojo. El lado izquierdo limpió mejor que el derecho. La mopa parecía limpia, solo con manchas de color. Al añadir detergente se notó una ligera mejora, pero no fue una diferencia abismal. Aún así, el sistema de autolimpieza del Roborock S8 Max Quad Ultra está por encima del de la serie Q-Revo. El rodillo giratorio limpia la microfibra de forma eficiente, incluso con suciedad intensa. Y como la mopa retiene agua, es útil tener el secador integrado. Apenas hace ruido, así que ni lo notarás durante el día. La temperatura de secado real que medimos fue de al menos 48 grados Celsius, es decir, un 20% por encima del promedio del mercado. En un par de horas la mopa queda completamente seca. Nada que reprochar al sistema de secado. Vamos con las conclusiones. El Roborock S8 Max Mini Ultra es tan inteligente que Matthew McConaughey lo hubiera preferido antes que a TARS en Interstellar. El robot esquiva objetos con precisión e incluso sortea cables, aunque con los charcos y las manchas tiene sus limitaciones. Los dos rodillos limpian las alfombras a fondo y también dejan el suelo laminado impecable, pese a la potencia de succión moderada. La elevación de la mopa es sobresaliente, 2 centímetros, pero el mini mopa lateral, sinceramente, aporta poco. El fregado no es su punto fuerte. En cambio, la limpieza de la mopa es excelente. Este robot es ideal para casas con alfombras gruesas y entornos complejos. Y sí, también es apto para hogares con mascotas. Y con esto terminamos. Gracias por quedarte hasta el final y dejar tu like. Nos vemos en el próximo análisis.